Cordial saludo, mi nombre es Ciara Baldovino Monterrosa, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería Industrial, y en el día de hoy les vengo a explicar un poco acerca de la resistencia negativa del curso de Física Electrónica. Bueno, la resistencia negativa es un fenómeno en el que un dispositivo o componente electrónico exhibe una disminución en la resistencia a medida que aumenta la corriente que lo atraviesa, en contraste con el comportamiento normal de resistencia que aumenta con la corriente. Este efecto es un poco común pero interesante. Los principios detrás de la resistencia negativa implican ciertos fenómenos físicos y electrónicos que causan una disminución en la resistencia eléctrica a medida que cambian ciertas condiciones. Aquí están algunos principios claves. Primero, efecto de portadores de carga. En algunos materiales, como en ciertos semiconductores o gases ionizados, el comportamiento de los portadores de carga, como electrones o iones, pueden influir en la resistencia. Cuando la densidad de corriente es alta, puede haber interacciones particulares entre los portadores de carga que reducen la resistencia total. Segundo, interacciones electrónicas. En algunos dispositivos, como los diodos túnel o algunos tipos de lámparas de descarga, las interacciones electrónicas específicas pueden causar que la resistencia disminuya con el aumento de la corriente. Por ejemplo, en el caso del diodo túnel, los electrones atraviesan una región de energía prohibida en la estructura del semiconductor, lo que puede provocar el descenso en la resistencia a ciertos voltajes y corrientes. Tercero, efectos de temperatura. Algunos materiales exhiben comportamientos de resistencia negativa debido a efectos térmicos. Por ejemplo, en ciertos termistores, la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura debido a cambios en la estructura molecular o en la densidad de portadores de carga. Cuarto, región de operación específica. La resistencia negativa a menudo se observa solo en ciertos rangos de operación de un componente. Por ejemplo, un diodo túnel muestra resistencia negativa solo en ciertos voltajes de polarización y corrientes específicas. Algunos ejemplos clásicos de resistencia negativa es el diodo túnel. En ciertos rangos de voltaje y corriente, el diodo túnel muestra una disminución en su resistencia eléctrica a medida que aumenta la corriente. Otro ejemplo es un gas ionizado en una lámpara fluorescente o de neón, donde la resistencia disminuye cuando aumenta la corriente a través del gas ionizado. Estos casos son ejemplos de resistencia negativa, que es un comportamiento contrario al de la mayoría de los materiales y componentes que conocemos. En resumen, la resistencia negativa se produce cuando las características fundamentales del material o dispositivo hacen que la resistencia disminuya en lugar de aumentar, con el aumento de la corriente o la tensión, debido a fenómenos específicos que afectan la movilidad o interacción de los portadores de carga. Gracias.